Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Sobre Código. La idea de este video es que ustedes entiendan qué son los componentes en Angular y para qué nos sirven. En el video anterior vimos un poco lo que es crear y levantar un proyecto en Angular y a continuación a mí me parece que una de las cosas más importantes a la hora de desarrollar Angular es entender el porqué de la utilización de estos componentes que mencioné anteriormente. Los componentes en Angular son bloques fundamentales para construir aplicaciones web escalables. Digamos, en sí mismos nos permiten segmentar la interfaz en partes más pequeñas, reutilizables y organizadas, mejorando así, digamos, la estructura y la mantenibilidad de nuestro código. ¿Por qué digo esto último de mantenibilidad del código? Porque nosotros podríamos, hipotéticamente, meter todo el código dentro de un mismo HTML, dentro del mismo archivo HTML, o sea, crear solamente un componente y manejarnos de esa forma. Ahora, eso no es escalable, va a generar que sea muy engorroso cambiar cualquier cosa, va a haber duplicación de código y va a ser imposible de mantener a lo largo del tiempo ese desarrollo. A mí en Sobrecódigo siempre me pareció sumamente importante que ustedes puedan ver plasmado en algún lado visual los conceptos que fui explicando. En este caso, lo que hice fue, al igual que en los videos anteriores, para poder explicar los conceptos, plasmarlo. Lo que hice fue plasmarlo en el navegador, en HTML y en componentes, digamos, justamente que es lo que estamos explicando. Esto que les mencionaba anteriormente de poder dividir como en componentes un proyecto. Obviamente acá en este caso tenemos solamente tres componentes, que uno es main layout, otro es first content y otro es second content. ¿Qué fue o cómo lo dividí o cómo creé los tres componentes? Básicamente hay un componente que es el layout general, que es el que contiene a los otros dos componentes. Como el nombre lo indica, tenemos main layout, que es el que contiene a first content y second content. Si ustedes se fijan en main layout, vamos a ir al HTML de main layout. Como vimos anteriormente, los componentes todos tienen un HTML o deberían tener un HTML, un CSS y un TypeScript. Si vamos al HTML de main layout, que es nuestro componente general, vamos a llamarlo de alguna manera, nuestro componente padre, tenemos, si se fijan, tenemos componentes en Angular, que es el título que ustedes ven acá, y después tenemos una descripción que dice ejemplo de composición de componentes con diferentes estilos. Si nos fijamos un poquito más abajo, vamos a ver cómo usamos ambos componentes que creamos, tanto first content como second content. Lo que vamos a hacer ahora va a ser crear un nuevo componente en nuestro proyecto para que ustedes vean el proceso de creación y después de utilización dentro de nuestro main layout component, como hicimos con los otros dos componentes. Vamos a ir al terminal. Si no abrieron un terminal lo pueden abrir, hacen cd y nosotros nos vamos a mover a lo que es components. Así podemos mantener la estructura de nuestro proyecto para crear el nuevo componente. cd components, vamos a correr el siguiente comando, que es ng generate component, y le vamos a poner third content para seguir con la línea de los nombres. Corremos el comando y si nos fijamos, vamos a cerrar los otros dos, tenemos nuestro third content, nuestro nuevo componente creado. Obviamente no va a tener ni los estilos ni el contenido de nuestros dos anteriores componentes que tenemos en el navegador de la derecha, pero la idea es que simplemente lo utilicemos para que vean ustedes cómo funciona. Nosotros lo que vamos a hacer ahora va a ser agregar app-third content, lo guardamos y lo que nos dice es is not a known element, is not a known element. Lo que quiere decir es básicamente como que no lo está reconociendo, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo estamos importando en el TypeScript de nuestro main layout. Si nosotros le importamos third component, perdón, third content component, vamos a ver que ahí nos va a dejar y vamos a ver bien ahora. Guardamos acá y vamos a tirar un poquito así. A ver si ahí lo podemos ver. Bien, como verán, se inserta dentro de nuestro layout como third content works. ¿Por qué? Porque nuestro componente tiene este texto. Si nosotros cambiamos acá
Vamos a ponerlo third content, funciona y lo guardamos. Vamos a ver que actualiza y renderiza correctamente nuestro nuevo componente. Lo que vamos a hacer en el video que sigue va a ser pasarle información de nuestro componente padre, que es main loadout, a nuestros componentes en plural o nuestro componente hijo que tengamos según queramos. Así no, la realidad es que nosotros cuando creamos diferentes componentes requieren de diferente información, pero muchas veces pasa que los componentes hijos no necesitan volver a traer cierta información porque contienen la información los componentes padres. A esto que les menciono de pasaje de información de un componente padre a un componente hijo, se lo suele llamar paso de datos o data binding, pero bueno, eso lo vamos a profundizar en el video que sigue.